Empezar. Ya podemos probar a ver si funciona. No, ahí. ¿Estoy bien? Ahora se escucha bien. Bien. A ver, ya. El próximo año le voy a decir al doctor que hagamos en 2 tandas, porque eso de todos juntos son de... Ya. ¿Ah? No creo que lo toque. Y lo tiene todo estructurado. Yo soy buen peón. Sí, no, o sea, en mi época es así, el jefe decía y tú obedecías, ¿eh? Igual que cuando era yo no reclamamos nada. Claro, no tomamos nada. En la universidad sí, ¿no? El decano, eso sí. Pero en general, por eso es que van a chocar mucho con, digamos, conmigo no tanto, pero con personas mayores, y ustedes no van a tener mucho concepto de... ¿Has escuchado eso de derecho de piso? Ya. Eso es bien clásico en mi época, ¿no? Yo también lo he pasado, ¿no? Él dice el que empieza abajo, ¿no? Y eso en la carrera de medicina, hasta ahora ya menos, pero antes era más. Imagino que antes que yo más todavía, era empezar de abajo, ¿no? Literalmente de abajo. Entonces era así, y tú ibas ascendiendo hasta que te independizas en todo caso. El mejor ejemplo de eso son las residencias. Antes no había residencias médicas. No existía. En los 70, 60 no existía. 50 no existía. En toda Sudamérica. ¿Cómo hacía la especialidad? Tú ibas y decías, yo quiero ser cirujano. Y ya sentías una habilidad y buscabas al mejor doctor de tal hospital y te presentabas ante él, ¿no? Doctor, yo quiero ser su alumno, ¿no? Quiero ser cirujano. Y te entregabas al servicio literalmente. Es posible que estés trabajando 5 años, 7 años y doctor, ya me siento listo para tener el título de cirujano. No, todavía te falta. 1 año más, doctor, ya, ahora sí, ya 8 años, y te permitía, ese maestro te permitía que des el examen ante la facultad, a la escuela de medicina. Y ya, si aprobabas también, ¿no? Te ungías como cirujano. Así era, pues, así era antes. Actualmente no es así. Actualmente hay un mecanismo llamado no escolarizado que puede ser, pero ya no se hace. Hace 5 años se abolió los no escolarizados, que ejercían 5 años, 6 años y luego optaban un examen, ¿no? Pero eso ya no existe. Ahora todo es escolarizado, por medio de formación de residentes, ¿no? Que eso se ha dado en Sudamérica en los últimos 40 años. O sea, ningún hospital en Sudamérica puede decir que había una escuela de formación de residentes. Entonces, ese tipo de filosofía todavía existe en algunos lugares en el país. Entonces, pues yo digo, yo soy de que obedecía. Decía el doctor tal, mi residente decía tal, yo lo hacía, ¿no? Claro, si decía una luz racional no le hacía caso, ¿no? O lo reclamaba, pero si era algo que tenía que hacer, se tenía que hacer. Entonces, tratemos de ordenarnos un poco. No digo que obedezcan todo, pero sí disciernan entre los buenos consejos y malos consejos, ¿no? El buen consejo, en todo caso, en este caso, ¿no? Es que traten de estudiar a tiempo. Evitemos esas respuestas de que para una enterobacteria que hay banco, ¿no? Eso se va a lograr cuando lo revisan, ¿no? Y está. La pregunta que les he hecho el día de hoy no es nada compleja, ¿no? Es muy sencilla, pero tienen que tener los conceptos bien en la cabecita para que lo puedan enfrentar. El examen es para enfrentar situaciones. Hace 2 años, en este año, la gente casi me quería linchar, ¿no? Pero así fue el examen. Entonces,
tratemos de ver las cosas de esa forma. Ok, vamos a hacerlo. Esta clase es parte clase del doctor Canchis, que antes dictaba la clase, pero este año por los bemoles de la facultad, yo estoy haciendo todas las clases. Antes invitábamos a una persona u otra, ¿no? Para tratar de hacer las clases en función de la expertise de otros más, ¿no? Vamos a tratar de ver esto, ¿no? Paciente de 39 años de edad, síntomas de diarrea, fiebre, dolor linfático ilíaca derecha, hepatomegalia discreta. 2 meses antes, ¿no? 2 meses de diarreas, 10 días de fiebre, linfático ilíaca derecha, y pierde 5 kilos, ¿no? Es natural y procedente de Lima y no tiene mayor ingesta. Pero nótese esto de acá: 2 meses de estos síntomas y la evolución es diarreas sanguinolentas, ¿no? Fiebre y dolor linfático ilíaca derecha. Temperatura, piel tibia y seca, ¿no? Y lo interesante es que tiene hepatomegalia. Fiebre con hepatomegalia, con diarreas sanguinolentas, 2 meses de evolución. Ya los había mencionado. 2 meses de evolución. 2 meses de evolución. Con un germen que te invade en 2 meses te mueres. ¿No ven? Sí. Te diferenciar. Hay otro germen que le gusta hacer diarreas con sangre cuando te vas al norte. Cuando te vas al norte. Entamoeba histolítica. Es más subaguda crónico. La shigella es más enteroinvasiva, es aguda. ¿Ya? Entiendan una cosa muy clara. A ver, chicos. Ustedes que se quedan hinchas. Las bacterias, como le dije en la primera clase, las bacterias extracelulares son de rápida evolución. ¿Ya? Las bacterias intracelulares, como la tuberculosis, son de lenta evolución, subagudas acrónicas. Los parásitos, en sus formas subagudas acrónicas, son de larga evolución. Existen algunos parásitos que son agudos, ¿no? Como les había mencionado, como el Chagas, como el paracoco, pueden tener formas agudas, como el histoplasma cuando es neumonía, ¿no? Algunos hongos, ¿no? Algunos parásitos, no sé. Entonces, el truco de la clínica en infecciosas, aparte de la sintomatología y de la epidemiología, es conocer las facetas de comportamiento del germen. Por eso les decía que si ustedes, así como en cardio, repasan fisiología, si tuvieran el conocimiento un poco más fresco o recordaran un poquito de microbiología y de parasitología, les sería mucho más fácil hilar, ¿me entienden? Hilar la clínica. Porque lo que hacemos netamente en tropicales o infectología, yo no les voy a hacer repaso exhaustivo de cómo está el bicho. Es de la manifestación clínica de la infección bacteriana, viral o parasitaria. Ese es el curso, es clínica, ¿no? Pero lamentablemente el curso va de la mano con ciencias básicas. Entonces, una shigella jamás cursa con cuadro agudo, ¿no? Como dije, si no, hace bacteremia y te perjudica. ¿Ok? Listo. Entonces, tiene hepatomegalia y tiene fiebre. Yo les había mencionado que una entamoeba histolítica no causa fiebre, solamente cuando invade, ¿no? Cuando va al hígado, generalmente, cuando invade, ¿no? Entonces ya está. Un poquito de transaminacemia, no hay gran cosa, ¿no? Se observó engrosamiento de la pared del ilio y en el segmento se ve una imagen. Segmento hepático, ¿no? Entonces, ¿qué plantearías? No está mal, ¿no? Subaguda crónico. Ese es el kit del asunto. Un tema subaguda crónico. Infeccioso, ¿no? Hepatitis viral, quiste hepático, fasciola hepática, absceso hepático, sea piógeno o amebiano. ¿Ok? No infeccioso, un cáncer siempre está, y una diarrea disentérica. Pero yo lo pongo más alejado, que sea disentería, ¿no? La propia shigella. Lo más probable es que sea algo subagudo crónico. Y si tiene hepatomegalia, yo plantearía la posibilidad de un absceso.
que está ocasionando ocupación, ¿no?, de espacio. Hidatidosis, ¿no?, es una opción, ¿no?, ¿no?, que es más frecuente, ¿dónde? En Cerro Paso, en Junín. El quiste hidatídico en nuestro país es bien interesante. En otros países el quiste hidatídico, ¿dónde le gusta ir? Al hígado. No le gusta ir al pulmón. Pero Perú tiene una cosa muy curiosa. Perú, el 75% de los quistes hidatídicos generalmente tienden a tener predominancia hígado con pulmón. O sea, se pueden encontrar los dos a la vez. Más raro aún, pero pasa acá en el país, es quiste hidatídico solo en pulmón. Un hospital que es experto en quiste hidatídico pulmonar es el Hospital Hipólito Unanue, el Bravo Chico. Ahí he visto, porque yo soy de Villarreal de pregrado, la facultad está atrás, de pregrado. Ahí he visto los quistes hidatídicos de todos los colores, formas, todo, de pulmón. La cirugía pulmonar del Hospital Hipólito Unanue, con todas sus eficiencias, es quizás la mejor cirugía pulmonar de los hospitales del Minsa. O sea, es un buen centro de cirugía pulmonar hospitalaria en Minsa. Los hospitales de seguro social mejores, pero tienen más implementos. Pero este hospital opera de todo. Y una cosa fuerte son los quistes hidatídicos. Operan todo tipo de quistes. Y los pulmonares son bien interesantes. O sea, tener solo quiste hidatídico, porque normalmente le gusta mucho el hígado. Lento crecimiento, por años, ¿no? Y generalmente más, supuestamente, en mujeres. Pero, ¿verdad que encontramos el todo? Ingresa, ¿no?, por boca y luego se va al intestino y luego se ubica en algún tejido, ¿no? Cualquier tejido, hueso, hígado, pulmón, cerebro. Yo he visto hígado, pulmón, corazón, o dentro del corazón, a nivel óseo, he visto intestinal, hasta ahora no veo cerebral, ¿no? Espero que no, por el bien del paciente. Pero sí es cierto que existen varios lugares, ¿no? Tiene un ciclo con nuestro amigo el perrito y nuestra amiga la ovejita. Por ese motivo lo encontramos más acá en el país, en Sierra Centro. Sierra Centro es uno de los lugares que más reporta quiste hidatídico. No quiere decir que en Puno no haya, también puede haber en otras partes de la sierra. Pero si usted le dijera, viene un paciente, viene de Huancayo, viene de Junín, al toque, hidatidosis como una opción, ¿no? Hallazgos físicos, ¿no? Asintomático, efecto de masa. Esta es una cosa que no lo van a ver así nomás, y si lo ven, me cuentan, yo he visto 2 o 3 veces en mi vida. Alergia. Cuando se rompe el quiste. El contenido del quiste, el líquido dentro del quiste, tiene partículas del parásito, lo que llaman la arenilla hidatídica. La arenilla hidatídica, cuando la liberas en un tejido como abdomen o en tórax, puede generar reacción anafiláctica. El paciente se puede chocar. Eso nos pasó una vez en la residencia, ¿no? En nuestra cara, por mala suerte, en la guardia se rompe el quiste en el abdomen, ¿no? No sabemos si lo han palpado, no sé, se rompió y se chocó el paciente. Tuvieron que intubarlo, llevarlo a sala y operarlo. Pero lamentablemente sí, se recuperó, pero ya se esparció por todo el abdomen. Ahorita no es el problema sería en 5 o 10 años. Van a aparecer quistes en todo el abdomen. Es el miedo, ¿no? ¿No? Transmisión por los perritos, ¿no? Eso es la cultura de ganado, ¿no? Humanos son anfitriones incidentales, ¿no? Y es por ingesta de huevos viables. Por eso siempre preguntamos a los pacientes, ¿no? Crías perros, vives en el campo, ¿tu perro come las vísceras? Eso siempre preguntamos. ¿Come las vísceras? Probablemente sí, y ahí podría ser una opción. Tanto para el mecanismo con nuestro amigo el quiste hidatídosis, como también para fosforo. Hay una clasificación del OMS por medio de ecografía para saber los niveles. ¿No? Los niveles entonces podemos encontrar formas activas y formas inactivas, ¿no?
en esta forma de acá, que es la de membrana laminada separada, ¿no? que generalmente ahí comienza a degenerar el quiste. Esta es una forma que hay que tener mucho cuidado, porque es la que puede romperse. En esta forma inactiva, generalmente ya se puede decir que todos los protoscolex están muertos, ¿no? Entonces no hay mayor peligro, e incluso en las tomografías se puede ver con calcificación. ¿Por qué motivo la OMS hace incidencia a las ecografías? Porque desafortunadamente en los países pobres muchas veces no hay tomografía. Entonces la ultrasonografía para enfermedades desatendidas es muy importante, ¿no? Entonces los dos primeros activos, en degeneración y ya con escoles no viables. Nosotros tenemos un caso precioso para nosotros, precioso, de un quiste hidratídico en vaso. Le hemos tomado la foto, bien bonito, que estamos escribiendo para reporte. En la UTHOP todo lo que aparece lo comenzamos a publicar, porque ya estamos en buena racha. Entonces, la ventaja ¿cuál es? La ventaja es que tenemos los medios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el diagnóstico sale, con imagen, todo, ¿no? En el hospital no sale mucho. Por eso es difícil de publicar en un hospital, ¿no? Pero en clínica sí, porque pues, si lo estudias bien, sale. Entonces, vas bien. Y es la primera forma de publicar de un estudiante de medicina. Si un estudiante de medicina quiere comenzar a publicar, una forma saludable es con un caso de reporte. Una cosa muy sencilla, fácil, pero que requiere tiempo nada más, ¿no? Para escribir. Estos son los cuales tenemos una foto de un quiste gigante a nivel del vaso. Le hemos sacado el vaso, ¿no? Porque el vaso no era viable. Miren el quiste a nivel de pulmón, ¿no? A nivel de hígado. Se puede hacer ELISA o Western blot. Yo generalmente hago Western blot, que es mucho más confiable que el ELISA, ¿no? No tenemos PCR, ¿no? Una cosa muy interesante, porque siempre me dicen los chicos, causa de eosinofilia o hiperosinofilia, ¿qué cosa es? Quiste hidratídico. No, el quiste hidratídico no causa hiperosinofilia, puede dar una eosinofilia un poco bajita, pero no hiperosinofilia. Los diagnósticos, ecografía, TEM, resonancia, estos son muy importantes, incluso para algunos, en función de esta clasificación, es diagnóstico con imagen. ¿Ya? Al igual que cisticerco, no hay diagnóstico con serología, pero sale la imagen sugerente, diagnóstico por la imagen, ¿no? Tratamiento albendazol. En el estadio 1, 2 y 3 puedes dar albendazol, ¿no? Generalmente, pero el problema es el tamaño. Si es grande, algunos ponen 5 centímetros de tamaño, uno debería de optar ¿a qué? A cirugía. ¿Pero qué tipo de cirugía? ¿Se acuerdan ustedes? Eso siempre en micro lo comentan. ¿Qué cirugía especial se hace? A ver, antes de que lo mencionemos. ¿Quién se acuerda? Es un método, solamente se hace en este parásito. Y esto es pregunta fija, porque eso es... Ahí está. ¿Cómo que inyectaban? ¿Solución salina? ¿Ya? ¿Qué más? Ya, muy bien, no, está bien. Eso se llama el PAIR, P-A-I-R, punción, aspiración, instilación de solución. Lo dejas un ratito ahí, que los escolex se mueran por la solución salina, y luego reaspiración. PAIR, P-A-I-R. Es el método que se emplea en los casos de los quistes a nivel de hígado. Eso se prefiere. ¿Para qué? Para evitar que cuando tú lo operes se te rompa. Uy, se me rompió. Y si uy se me rompió, uy se diseminó. Y ahí sí no hay solución. En el hígado se hace eso. Pero lamentablemente, si es en el tórax, si es en otra área, muy difícil. Por eso es una enfermedad bien, no le damos atención en Perú, no la prestamos mucho, pero hay que tener mucho miedo. Es bien discapacitante. Porque si se disemina, es como un cáncer. No lo vas a sacar.
Entonces son pacientes que vienen otra vez a operarse, a limpiarse otra vez, de acá a 5 años le vuelve a aparecer, otros años le puede aparecer, y así lamentablemente fallecen. El tratamiento del albendazol no es eficaz. Si hace un buen control de foco en el hígado con el PER, probablemente pasó su episodio y listo. Si es menos de 5 centímetros, tratamiento nada más, generalmente, algunos ponen 6, ¿no? Pero generalmente. Ya, dice acá, en quistes pulmonares eviten el albendazol preoperatorio. Yo sí indico albendazol preoperatorio en quistes hepáticos, pero que no estén vecinos al abdomen, que estén en medio. Si está muy periférico, no lo indico, porque el albendazol pudiera debilitar la pared y pudiera romperse. Es el temor. Si tú das preoperatoriamente a nivel de pulmón, el pulmón no es un tejido sólido. Se rompe y se disemina e incluso el paciente puede hacer anafilaxia, ¿no? Entonces ese es el temor. Absceso hepático, ¿no? Amebiano, ¿no? Y piógeno. Lo que había mencionado, ¿no? Generalmente el piógeno es más solitario, ¿no? Pero la anemia es más solitario que el piógeno. El piógeno puede ser varios abscesos, ¿no? Dependiendo del mecanismo. ¿De dónde vienen los abscesos piógenos? A ver, pregunta, ¿de dónde vienen esos piógenos? Deduzcan, razonen. ¿De dónde viene un absceso? ¿Cómo llegó una bacteria ahí? Por el intestino. Muy bien. ¿Quién dijo? Por intestino. Viene intestino. ¿Y cómo llega el intestino? Por la No, ya vi. ¿Por dónde? ¿Cómo llega el intestino? ¿Cómo del intestino se va al hígado? Lógica. por vía sanguínea. ¿Ah? Por vía sanguínea. Enteropática. Eso es. El 75% de la circulación hepática, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Aporta, ¿no? La porta, ¿de dónde recoge la sangre? De los intestinos, excepto el sigmoide. O sea, toda la aporta ¿a dónde? Al hígado. 25% de la circulación hepática, ¿dónde viene? De la arteria hepática. ¿Ya? Por lo tanto, una endocarditis, una infección, una bacteremia, puede ir a hígado, pero no en tanta. Por eso que ustedes no van a encontrar frecuentemente. Sí lo puede haber, ¿eh? Dice, uy, tiene bacteremia, y me pongo a buscar el hígado. No, busco el vaso. En bacteremia busco el vaso. El hígado también podría ser, no digo que no, pero generalmente los abscesos dependen más de circulación portal. ¿Ya? Entonces, por ese motivo que puede ser piógeno, porque emboliza a varias áreas. Mientras que nuestro amigo mediano no tanto, ¿no? Es mucho más lento y se resulta. Como ese chocolatado o salsa de anchoas, esto es pútrido, ¿no? Más en zonas endémicas, en nuestro país es en zona norte, ¿no? Costa norte. Diabéticos más el piógeno, ¿no? Y esto básicamente, los hemocultivos no pasa nada con los amebianos porque son parásitos, mientras que aquí sí puede haber hemocultivo positivo, ¿no? El absceso amebiano ya habíamos conversado, ¿no? La salsa de anchoas. Sí, luego 8 o 20 semanas se ha escrito inoculación hace de décadas y es en cuanto al derecho, dolor sordo, ¿no? Y básicamente esto es más subagudo a crónico. En el caso de un absceso amebiano, si me hablas de un absceso piógeno, es más agudo, ¿no? Es más agudo, el paciente hace fiebre y todo lo demás, ¿no? Leucocitosis sin eosinofilia, ¿no? Y el paciente en la evolución tiene fiebre, pérdida de peso y dolor abdominal. Es un cuadro más subagudo a crónico. Múltiples lesiones, ¿no? A nivel intestinal, porque empieza a nivel de trato el amebiano. Ameboma, eso sí, se puede ver
como tumoraciones que comprometen la luz intestinal, famosos abegomas. Yo le soy franco, habré visto una vez en mi vida, ¿no? Que se forme el abegoma, ¿no? La eritrofagocitosis también, en el frutis, en las heces. Diagnóstico, ecografía, tomografía, y una cosa muy interesante, ¿no? Son los anticuerpos contra entamoebis colítica, que dicho sea de paso no lo usamos mucho acá en el país. ¿Por qué? Porque un buen porcentaje de la población pudiera ser positivo y no estrictamente esto obedecer al cuadro en sí, ¿no? Drenaje, ¿no? Puede haber ruptura, ¿no? Riesgo de ruptura, y hay que dar tratamiento antibiótico. Generalmente cuando un paciente viene con una imagen sospechosa de absceso hepático, empezamos empíricamente tratamiento con cefalosporina tercera, en este caso ceftriaxona, más metronidazol. Siempre empleamos metronidazol más una cefalosporina tercera. En el pasado dábamos ciprofloxacino más metronidazol, pero por el hecho de la sensibilidad al ciprofloxacino cada vez lo evitamos. Usamos cefalo de tercera más metronidazol. Drenaje, la pasta de anchoas, lo que le decía, ¿no? La pasta de anchoas es clásica de un absceso. Tratamiento, ya les había mencionado previamente, ¿no? Metronidazol o tinidazol para la forma invasiva y paramomicina para la forma luminal. Diarreas disentéricas por nuestras amigas los parásitos, ¿no? Entamoebis colítica ya hemos tocado y acá viene un mundo. ¿Cuál es el parásito? Que acá no lo está agarrando. ¿Cuál es el parásito que causa anemia severa? Eso probablemente ya lo han hecho ya en... Tropicales es fácil, ¿ah? Necato, muy bien, necato. Uncinarias. ¿Cuáles son esas? Ancilostoma y necato. Las dos uncinarias. Ellas te pueden dar anemias así brutales hasta 2 de hemoglobina. 2, he visto 2. Terrible, o sea, ese chico que lo vi estornudaba y le dolía la cabeza. Los hematíes iban a ese lugar, ¿no? Entonces, te causa mucha debilidad. ¿Dónde se ve bastante esto? En la selva baja, selva plana, o sea, selva de Iquitos, Pucallpa, Madre de Dios, Brasil, ¿no? La zona de Acre es bastante de estos parásitos uncinarios. ¿No? ¿Por qué le digo Acre? Porque está cerca a Madre de Dios. Y mucha gente que va, porque se puede pasar, pasa, regresa y viene con uncinario, ¿no? Entonces, es bastante común. Entonces, son zonas de... y ingresa por los piecitos. Entonces, para que vean, por ejemplo, ¿no? La evolución del paciente. Absceso hepático, segundo caso. Varón de 20 años, tos productiva, hipocondrio derecho, ascendente. Evolución, tos con expectoración blanquecina, dolor en el hipocondrio derecho. Nació en Lima, en Chimbote, TBC, un tratamiento completo, y es un técnico y su abuela fallece. Alerta, leucocitos en 19.000, eosinófilos 73%. A ver, diagnóstico diferencial de hipereosinofilia. ¿Cuándo se define como hipereosinofilia? ¿Cuál es la definición de hipereosinofilia? A ver, chicos. En el librito que les recomendé, ahí está cómo se evalúa un hemograma. ¿Cómo se lee un hemograma? ¿Cuándo se habla de hipereosinofilia? Cuando es más de 1500. Cuando el absoluto te dice que a más de 1500 se habla de hipereosinofilia. ¿Qué es lo interesante de la hipereosinofilia? Es que el trabajo se te hizo fácil, porque son pocos los gérmenes que ocasionan hipereosinofilia. Algunos te van a dar eosinofilia,
pero es poco aquel germen que te da 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. ¿Cuánto es el 73% de 19.000? Es como 14.000. 14.000 eosinófilos. ¿Eso usted lo han visto alguna vez? Bueno, yo sí lo he visto. O pienso en cáncer, o pienso en algún germen que dé eosinofilia. La otra ya empezó estrongiloides, fasciola, toxocara. Hay uno caso de hiperosinofilia que lo dije la semana pasada, para coco, la forma juvenil. ¿No? Juvenil. Otro, Angiostrongylus cantonensis. ¿Qué es lo de acá? Filarias. Acá en Perú hay en Iquitos. ¿Ok? Entonces, la vida es el A. Falta otra más. Peruano. Paragonimus. Peruviano. Eso es asociado a los crustáceos de los cangrejos de río en Cajamarca. ¿Ya? Entonces, cuando un paciente te viene con hiperosinofilia, aparte de pensar en cáncer, tú deberías de pensar en estos parásitos. Está en los textos, búsquenlo. No es nada difícil. Ya está ahí. Entonces, ustedes deberían de plantearlo. Ah, otro me olvidé. Natostoma. Eso también hay en Perú y en Ecuador. Natostoma. Ya, natostoma. ¿Ah? ¿Ah? No hay eosinofilia. Eosinofilia no es. Sí. Entonces, por eso digo, cuando ustedes tienen hiperosinofilia, agradezcan a Dios porque pocos diagnósticos son. Si se lo saben de memoria y ven el cuadro clínico, se acercan al diagnóstico. ¿Entienden? Porque a mí me da mucha pena ese hiperosinofilia y el paciente está vagando, ¿no? Perdido en el espacio. No sabe ubicarse. Pero es fácil. Si tiene 3.000 eosinófilos y ves dónde es el foco y te pones a buscar estos de acá y dices, este no es, este sí es, este me parece. ¿Entienden? Ha estado en tal lugar. Se hace el diagnóstico fácil, ¿ya? Pero enfocando, ¿ya? Entonces ya, una parte, transaminasas, ¿no? Dolor abdominal, ¿no? Transaminasas, hiperosinofilia, ya está. Ahí pensando, ¿dónde estará el diagnóstico? Probablemente hígado. ¿A cuál le gusta el hígado de acá? Fasciola. Fasciola. Nunca le tengan piedad al estrongiloide. El estrongiloide se va donde quiere. Es lo más de estrongiloides. Me encanta. La fasciola. La toxocara también es bien diseminada, se va donde quiera. Y de ahí los demás, más o menos. ¿Ya? Natostoma le gusta la piel. El paragonismo le gusta el pulmón. El paracoco le gusta el pulmón. Sí aumenta el hígado del paracoco juvenil, ¿no? Pero es más sistémico, con ganglios, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, así más o menos se van guiando. Entonces nos quedamos con 3, probablemente. Al final, dolor, viene al hospital y encontramos esto. Miren esto. Esto. ¿No? ¿Ven acá? ¿Qué podría ser? ¿No? Son lesiones como unos microabscesos. Este caso sí es mío, porque yo soy el doctor. De mi época residente, no es la tomografía de la época de 2007, hace muchos años. ¿Ah? Estos abscesos múltiples, así, chiquitos, son más de fasciola. ¿Ya? Toxocara también podría ser. ¿No? La plaquita no es gran cosa. ¿No? Habría que plantear. Fasciolasis. En ese caso era mío.
Entonces, pero se dan cuenta el diagnóstico dónde parte de ubicar, en tropicales es así, en tropicales es más deductivo, más por indicios que infecto. Infecto sí hay que usar más clínica. Tropicales es indicios. Igual clínica también, pero indicios, ¿no? Tac, tac, y te coges de eso y ya está, ¿no? Como los síndromes que les planteé en la primera clase. Tienes tal síndrome, tales posibilidades y comienzas a ubicar el paciente, ¿ya? Tratate de hacer eso. En general, para cualquier caso, sí. Es mucho más deductivo porque tienes algunos claves e indicios. Fasciole hepática, ¿no? Generalmente ingesta de berros, más pronunciada por vías biliares, cosmopolita. Es bien interesante que es más en Perú y en Bolivia. Cajamarca, Lima y Puno. Puno es uno de los departamentos que más fasciola reporta. Es un parásito que le gusta los vegetales de tallo corto. Vegetales de tallo corto. ¿Han comido ustedes ensalada de cebolla con berros? Ya. ¿Con qué lo comen ustedes acá en Lima? En algo clásico los domingos. Ustedes comen y no se dan cuenta. Mucha gente se los vende así. ¿Ah? Los berros. El pan con chicharrón. Mucha gente da el pan con chicharrón con tu ensaladita de cebolla y con unas hojitas de berros. Si tu caserita es de Huancayo, te gusta usar berros. Usan berros o hierbabuena. Algo así, usan berros, pero chequeen, usan berros y hay gente que le gustan los berros. Los berros se tienen que lavar con un poquito de vinagre. Los remojas y eso supuestamente dice que esto mata la fasciola. Si estuviera, ¿no? Si estuviera. No en todos los lugares hay. Ya tampoco quiere decir que todos los berros tengan. ¿Ya? Pero ojo, que no solamente son los berros, pueden ser las lechugas. Todos aquellos de tallo corto. Si existiera un lugar que se riega con aguas hervidas, es posible que esto ocurriera. ¿Ya? El ciclo, ¿no? A nivel del humano ingresa como una meta cercana, ¿no? Y luego se reproduce en nosotros y ahí se genera la fasciola, ¿no? Como parásito. La fasciola es muy bonita, ¿no? Tiene el tamaño de una moneda, puede estar como una moneda, ¿no? Más una moneda. ¿Y por qué les digo que es importante que sepan esto? ¿Por qué? Porque cuando está en el hígado está en esa forma. Cuando tú la matas con triclavendazol, ella se aloca y se va hacia dónde? A escapar. ¿Por dónde escaparía? Si está en el hígado. ¿Cuál es la única salida? La vía biliar. Y en ese camino que quiere escapar, pobrecita, obstruye la vía biliar. Se mueve ahí y ocasiona colangitis. Eso o puede ocurrir al tercer a quinto día. Eso nos ha pasado, hace poco ha pasado, hace 2 semanas. ¿No? Una señora comenzó un tratamiento, el doctor Evo puso el tratamiento, nuestro famoso doctor puso el tratamiento, y a los 3 días hizo colangitis. ¿No? Ya está. Puede suceder, a mí me pasó un par de veces, ¿no? Puede suceder. Entonces, ¿por qué? Digo, el tamaño es grande cuando está en su etapa adulta. ¿No? Ok. Y luego tú le eliminas, ¿no? Como las heces y ya luego haces todo su ciclo nuevamente, ¿no? Amilocidios, ¿no? Que va hacia nuestro amigo, ¿no? Puede ir hacia un crustáceo, ¿no? Y ahí va nuevamente, ¿no? Hacia metacercano. Forma aguda, fiebre, forma crónica, ¿no? Con vías biliares, y la forma obstructiva, ¿no? Que es la que les había dicho. La forma aguda con hepatomegalia y esplenomegalia y eosinofilia es la forma aguda. Esa forma aguda tú la puedes pescar en ese momento y encontrar el parásito en el hígado causando abscesos. Es posible que tú quieras ver que si es así y en la semana, como tienes dudas, le tomas una nueva tomografía y ves otro absceso. El parásito viaja y en ese camino empieza a degradar el hígado. Es bien interesante.
Forma aguda, el parásito es como, ¿han visto a alguien? Los aliens. Está en tu intestino, perfora tu intestino, va nadando por el peritoneo y por alguna razón que hasta ahora no se ha encontrado, le gusta el hígado, le gusta la cápsula, perfora la cápsula y luego ingresa al hígado. Es el ciclo más cruento que yo conozco de un parásito, ni de troquiloides. Porque el troquiloide perfora tu pisito y se mete un vaso. Este no, este va por todo el peritoneo y luego se va perforando hacia tu hígado. En ese camino que perfora tu hígado, ¿qué puede pasar? Perforar una arteria y genera un hematoma subcapsular, ¿no? Eso hemos tenido casos y hemos incluso reportado en la literatura, ¿no? Hematoma subcapsular por fasciola. La fasciola es bastante interesante por su ciclo dentro de nosotros, ¿no? Por eso parece un algo. Esa es la forma aguda. Y la forma crónica es que se queda por meses a años en tu, que ocasiona dolor. Por episodio, por momento, ocasiona episodio de hiperosinofilia, como no también. Y pasados 2-3 meses, se puede eliminar por las heces. Ese es el ciclo. Al final, el diagnóstico puede salir por la forma aguda, por anticuerpos, o por la eliminación de las heces. Cuando tú encuentres el parásito de las heces, quiere decir que ya ha pasado buen tiempo. Y estás pescando de la forma subaguda crónica cuando encuentras el parásito de heces. Diagnósticos en heces aspiroduodenales, ¿no? Usamos adultos en endoscopías, ¿no? O en la CEPRE, cuando entramos a vías biliares encontramos al gusano que te saluda. Y este es un método creado que se llama FAS2 ELISA. Este sí es quizás el método actual. ¿Dónde fue creado esto? En Perú. Es un método diagnóstico generado en Perú, ¿no? Fue creado en Perú y tiene alta sensibilidad y especificidad, ya se usa en otros países, ¿no? Y nosotros confiamos mucho en este test. La tomografía y la resonancia. Y curiosamente este método, ¿por quién fue creado? Por alumnos de medicina. O sea, que luego les gustó la fasciola de alumnos, hicieron investigación, luego hicieron su residencia en Estados Unidos, ¿no? Este doctor, y luego él comenzó a trabajar sobre ese método. El doctor Luis Matos, que está en New York, ¿no? Él comenzó de alumno, ¿no? Y eso hace antes de llegar a la residencia, por ejemplo, que yo, ¿no? Y él creó el sistema, ¿no? Pero ¿de dónde comenzó? Desde época de alumno, porque la fasciola le encantaba. Una de las personas que más publica sobre fasciola en su momento era él, ¿no? Ahora hay otro peruano, San Miguel Caballo, ¿no? También publica sobre fasciola. Ahí está, mira acá, la fasciolita. Así se ve. Anda. Fea. Esa es la fasciola, ¿no? Que puedes encontrarla acá, ¿no? Y acá, toda esta zona de aquí. Esa es la fasciola. Es grande, ¿no? Grandaza. Por eso cuando va a la vía biliar se muere y se queda ahí, obstruye, te ocasiona colangitis. La solución es que el paciente ingrese a CEPRE, una colangiografía retroendoscópica para el retiro de la fasciola muerta y para que libere la vía biliar, ¿no? Triclavendazol es el único medicamento que existe. Hace poco una amiga de Inglaterra me mandó un mensajito: Jorge, ¿cómo se trata la fasciola? Triclavendazol. Y ustedes lo tienen, si tiene otra alternativa, no hay hasta ahora. Tienen que conseguirlo, ¿no? Como todo país desarrollado, es lo bueno que tiene un INH, ¿no? O sea, un NIH o un Instituto de Salud, un NIH, como se llama, y ellos consiguen. Tienen que reportarlo para que manden el medicamento, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay otro medicamento. Esta es una clásica neglected disease, una enfermedad desatendida, ¿no? Me piden todo, triclavendazol, no utilizo. Otro. Cocinero de Junín, va a emergencia, dolor abdominal, náuseas, astenia y dolor se torna más de mayor intensidad, normal, baja de peso, HIV, tratamiento antirretroviral, CD478, una carga viral elevada, tuberculosis 2007 y TBC. Lo positivo, abdomen distendido globuloso en el epigastrio y el hipocondrio derecho.
Problemas tiene infección por VIH, diarreas y su oclusión. Diarreas en VIH. Parásitos. Los clásicos parásitos de VIH. Listosporidio, ¿no? Ciclospora belli o Isospora belli, Ciclospora cayetanensis, son los clásicos. Otros parásitos que puedes encontrar, como cualquier persona, ¿no? Bacterias, ¿no? Micobacterias, virus, citomegalovirus clásico y los hongos. Su oclusión, puedes encontrarlo todo aquello que genere masa, que genere como una tumoración, micobacterias, parásitos y micosis, ya espero no sé acá, y no infeccioso, cáncer, ¿no? Los linfomas o una enfermedad intestinal. Plan de trabajo, un hemograma completo, radiografía de tórax, ¿no? Estudio de heces, ¿no? Un estudio de BK. Y lo que se encuentra, unos eosinófilos, no hiperosinofilia, ¿no? Y hematocrito, proteína C4.8, y esta es la placa que encontramos, ¿no? Con un infiltrado un poco intersticial, ¿no? La radiografía de tórax, ¿no? Que se ve un engrosamiento acá de la pared intestinal, endoscopía, ¿no? Pareciera imágenes compatibles con cándida, y eosinofilia más de 1000, ¿no? Las causas que hay que buscar, ¿no? Siempre los parásitos a la cabeza, en causas frecuentes e infrecuentes, las cosas más raras. Podemos ver parásitos intestinales, ¿no? Ascaris, Aspergillosis, Toxocaras, parásitos planos, ¿no? Las larvas, los quinococos, las tenias, Trichuris. Es lo que al final se encuentra en el paciente. En las regiones tropicales se adhiere al colon, ¿no? El parásito puede vivir más de un año, ¿no? Y generalmente son asintomáticos. Muchos trichuras forman bolas. No sé si han escuchado eso. Pelotas. Pero las trichuras son más todavía. Puede obstruir. Desarrollar diarreas, disentería y prolapso. Prolapso. Las larvas. Acá ingresa la forma de huevos, las ingestas, ¿no? Y luego puedes eliminarlo como larvas y se producen huevos anembrionados. Esta es la forma de trichura. Sueltas, moco y sangre, colitis y disentería, eosinofilia, y hay prolapsos y se pueden ver los gusanos. Las técnicas de notificación de heces, ¿no? Hay PCR, el frotis de Cato-Katz, ¿no? Y el de Birman, la prueba de Birman. La prueba de Birman es una prueba en la cual decantan las heces, ponen las heces, no es un buen trabajo, pones las heces en una telita y lo que haces es los ciernes y coges la parte cernida y ahí haces la mirada, ¿no? Del parásito. Mebendazol y albendazol, algunos dan ivermectina, pero generalmente albendazol o mebendazol. Ascaris lumbricoides, ¿no? Eso es lo que preguntaba la doctora. Generalmente son asintomáticos. Muchos niños en zonas donde hay mucha salubridad reportan la eliminación de Ascaris por las heces cuando son pequeños, ¿no? Igual, la ingesta de los huevos, ¿no? Embrionados, y hacen acá todo su ciclo dentro de ti y luego generas huevos embrionados, ¿no? A nivel de los senos. Fase temprana, ingesta de huevos, ¿no? Y algunos pueden migrar hacia el pulmón. ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Se acuerdan ustedes? Loeffler, ¿no? Eso generalmente es... Y el Loeffler sí puede dar hiperosinofilia. El Loeffler sí puede dar hiperosinofilia, pero no es estrictamente por la antena, sino por el efecto que ocasiona a nivel pulmonar. Urticaria, ¿no? Desarrolla hepatomegalia. Las fases tardías, más es un dolor abdominal, una molestia crónica, sudaduda crónica, ¿no? Y puede dar incluso hasta obstrucción, ¿no? Puede dar hasta obstrucción.
Hay que ver las ascaris a nivel respiratorio o a nivel de aspirado gástrico o a nivel de las heces en algunas oportunidades. Firma modificada. Se puede ver así, ¿no? Grandes. Y los Charcot-Leyden se ven en quién? En el ojo. Los topos sobre todo cuando hay eosinófilos a nivel pulmonar, ¿no? No. Tratamiento al vendasol, mebendazol y ivermectina. Pero generalmente pregunta siempre es al vendasol o mebendazol. Ellos son los más comunes. Yardiasis. ¿No? Esto ya lo voy a mencionar, pero vamos a avanzar. Avanzamos. Uncinarias. Nuestras uncinarias, la que había mencionado. Ancilostomía y mecánica. Cuando ustedes vean uncinarias en las láminas, no las van a diferenciar. Es bien difícil, no se diferencia así, ¿no? Generalmente a veces se emplea el molecular, ¿no? O otro tipo de método, pero no es con diferenciación. Simplemente mencionar que es uncinaria ya de por sí es bastante, ¿no? Ambas se conocen de forma coloquial como uncinarias, son geohelmintos o los helmintos que se transmiten a nivel del suelo. A nivel de tierra está en la forma filariforme, la forma que ingresa, ¿no? Tiene contacto con la tierra y por eso, ¿no? Por acá. Él tiene un mecanismo muy cruento, ¿no? Puede ser por tu piecito, ¿no? Eso por tu pie y luego ya va al torrente sanguíneo y luego va al intestino. Las uncinarias tienen una forma. Vean ustedes algún día una uncinaria en su celular o en su computadora y vean su cabeza. Es horrible. Tiene unos dientes que supuestamente son los dientes que al final se adhieren hacia tu intestino y chupan sangre. Por ese motivo es que te anemizan. Por ese motivo es que es de forma crónica y puede durar meses y meses, ¿no? Y tú ni cuenta te das. Puedes llegar, como te dije, a 2 de hemoglobina. Entonces, diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Cuando penetra en la zona, puede dar lesiones serpentantes. Algunas personas asocian al síndrome de larva migrans a las uncinarias. ¿La escucha larva migrans? Larva migrans. Esa es una manifestación dermatológica del ingreso de un parásito, como la uncinaria. Pero el mejor ejemplo de eso es Toxocara, ¿no? Toxocara también da larva migrans. Filaria. Pero una forma es la larva migrans en las uncinarias. Eso es uno. El pase por el pulmón y el pase gastrointestinal. Y lo que es la anemia como tal. Yo les había presentado un caso de anemia en la primera clase. ¿Por qué? Por uncinarias. Que el chiquito había hecho las 2 de hemoglobina, ¿no? Ese es un caso por uncinarias. Que tenía uncinaria más estrongiloides a la vez, ¿no? Diagnósticos en las heces, ¿no? Morfológicamente no se puede distinguir, como les había dicho, es muy difícil, ¿no? Y hay eosinofilia, no hipereosinofilia, ¿ya? Vayan pensando en eso. Pues, cuando hablen de eosinofilia, apunten estos son los más comunes, ¿ya? No existe regla estricta, pero estos son los más comunes. Terapia al vendasol e ivermectina, poco eficaz, ¿no? Pero al vendasol. Estrongiloides, este es un tema. Estrongiloides, el tema es muy peruano, muy brasilero, muy de Venezuela, de cualquier parte. E incluso en Estados Unidos, Miami, Florida, reporta estrongiloides bastante. Uno cree que en Estados Unidos no hay parásitos, sí hay. Ellos son casi expertos en manejar estrongiloides. Tienen muchos reportes de casos, estudios sobre el tratamiento de estrongiloides, ¿no? Por el tipo de clima, ¿no? Por el tipo de clima. Estrongiloides es una enfermedad causada por el estrongiloides como tal, ¿no?
estercolaris y Fuyerborni. El Fuyerborni sí existe acá en Lima, pero generalmente el estercolaris es el que más tenemos, y hay en Brasil, en toda Sudamérica, ¿no? África Central y Sudeste Asiático también. Y generalmente se reporta, ¿no?, a nivel de este estercolaris Fuyerborni ha sido reportado en esta zona. Los ciclos de vida. Este es más asociado a animales, este es más asociado a los perritos. El parásito que ingresa es la forma filariforme, y la que está conviviendo en tu cuerpo es la forma rapitoide. Larva filariforme y larva rapitoide. Se dice, porque tampoco está tan así comprobado al 100%, que estando como rapitoide en tu cuerpo, el momento que se transforma filariforme puede contagiar e invadir. Entonces, ¿cuál es el concepto? Que dentro tuyo o alrededor del ano te vuelva a reinfectar. Hiperinfestación. ¿Ya? O sea, se hace un propio ciclo dentro de ti y se reproduce más. Mientras esté rapitoide, puede ir contigo. Hay mucha gente que lo tiene en cuenta, ¿verdad? ¿Ya? Eso en la selva es bien curioso. ¿Ya? Por eso que es bien interesante este parásito. Pero cuando pasa esta fase, por eso revísenlo, te va a interesar mucho. ¿Ya? Es ahí donde hay la hiperinfestación y posteriormente la diseminación. La diseminación, sobre todo en personas inmunosuprimidas. ¿Ya? Contacto con el suelo, autoinfestación, lactancia materna, consumo de agua no tratada, ¿no? Factores de riesgo, edades extremas, inmunosupresión, malnutrición severa. Formas clínicas, la forma cutánea, una forma podría ser sobre las vigras, ¿no? Gastrointestinal con diarreas, y la pulmonar y la hiperinfestación, ¿no? Que es esa capacidad del parásito de estar tranquilo y luego transformarse. ¿Esto qué es? Larva. Sí se ve, ¿no? ¿En qué veo yo eso? Es bien interesante. No lo veo mucho en los peruanos. Los turistas. ¿Y en qué turistas? Turistas europeos. El turista americano, el turista de Estados Unidos, es bien ansioso, ¿no? Así nomás no se mete a la selva y se mete con todas las vacunas. Ha consultado en Estados Unidos a su infectólogo, recién, ¿verdad? Luego con todos los implementos. El turista europeo, no sé qué tiene, los franceses, esa gente. Ellos van descalzos, ¿no? Comen con la gente, nada, todo, y vienen con esto. Y yo he visto más en turistas europeos que americanos, ¿no? Entonces, sí. Pero no digo que tampoco los americanos. Pero peruanos pocos, porque el peruano sabe, entonces anda siempre con botas, no como yo esa vez que andé con sandalias, ¿no? Ahí ni más, por ejemplo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, esa es una forma de manifestación, una forma más clásica. Ya de forma más severa. Gastrointestinal, lo puedes ver acá está bonito. Es bien bonito los parásitos cuando incluso yo lo he visto en la orina. El estrongiloide se va hasta los riñones. Lo he visto en la orina de la vejiga, ¿no? Cómo se ve así, como está bailando ahí. ¿Ya? Entonces, infesta, por eso digo, nunca le den pie al pie. Pero la larva migras no rompe la membrana basal. No. Entonces, ¿cómo va? No, la larva migras es a nivel solamente cutáneo. ¿Ya? No es que vaya es la manifestación cutánea. Pero también cuando ingresa, puede ingresar a red sanguínea por vía perforando vasos a nivel de tus pies o donde te expongas. Entonces sí perfora. Sí perfora, claro. Pero una manifestación inicial puede ser larva migras. Cuando penetran en la piel, al inicio. Y después sigue su camino. La forma inicial. Luego, los gusanos adultos se introducen duodenitis, enterocolitis y malabsorción. Un tip clínico para que vean el poder del estrongiloide.
Cuando ustedes, y por favor, hay cosas que a veces uno les enseña para que lo tengan ustedes, y pues a mí me gustaría que algún día, cuando yo sea viejo, los veo y dice, el doctor tal, de la promoción tal, sospechó en bacteremia con gram negativos porque tiene estroginoides. ¿Qué sucede? Así como su compañera pregunta, está en el intestino y el estrógeno se mete a la vasculatura intestinal a torrente sanguíneo. ¿Pero dónde ha estado el estrógeno? Con las heces. En su superficie, en su cuerpito, en su lomito, ¿qué lleva? La bacteria Gram negativo. Entra a las heces. El estrogiloides puede entrar ¿dónde? A nivel de la barrera hematoencefálica. Cuando tengan bacteremia sin causa aparente, sin inmunosupresión, y hay riesgo de estrogiloidiasis, ese puede ser la causa, ¿no? Es decir, estrogiloidiasis. Y si tienen meningitis sin causa aparente, sin ningún tipo de factor de riesgo, por gram negativos que no tienen por qué entrar al cerebro, podría ser estrogiloidiasis. Eso es sospecha clínica. No fue eso, es bacteremia, entonces pasa lo que yo. ¿Por qué tienes eso? Ya está en las células, sí, yo vivo allá a Corea. Parásitos, esa puede ser la explicación, ¿no? Y hay que tratar las dos cosas, ¿no? Para que vean qué tan poderoso es para generar. Por eso, revísenlo, les va a encantar. O sea, síntomas, ¿no? El masaje transpulmonar, ¿no? Como un Loeffler, ¿no? Broncoespasmo, e incluso acá puedes encontrar las larvas. Y se dice que si tú haces esputo, encuentras la larva. Y si es filariforme, filariforme quiere decir que está invadiente. Si es raditoide, puede ser que esté en una fase de ocupación. Neumonitis leve, enfermedad pulmonar obstructiva, hiperinfestación, lo que les decía acá, da un ciclo, ingresa nuevamente, ¿no es? La filariforme, vuelve a ingresar, ¿no? Te autoinfestas en tu propio cuerpo, ¿no? Es una maravilla, o sea, desde el punto de vista patológico, esta es una maestra, ¿no? Por eso es muy estudiada. Hay mucha investigación de pastólogos peruanos basadas en este parásito, porque cada vez después cosas muy importantes. Diagnóstico. Método de Birman, ¿no? Con eso terminamos, ¿sí? Generalmente el método es el método de Birman, y el método de Birman modificaba el copa por Lumbreras. Lumbreras fue un parasitólogo peruano, ¿no? Que vino de peruano formado en San Marcos, se fue a Alemania y regresó a Perú en los 70, y es el que fundó el Instituto de Medicina Tropical de Cayetano. Su fuerte eran los parásitos. Pata dice que era muy ensimismado, no era tan de hablar con la gente, ¿no? Pero crea este método porque le gustaba el estrogiloides. Creo que casi toda la gente que hemos pasado por Cayetano nos gusta el porque tiene mucha historia, ¿no? Y sobre todo porque vemos cada cosa por este parásito. Y él crea esto, digo, ¿no? Es este cernidor para las heces. Solamente modificando esto, poniendo el cernidor, es que crea una buena concentración de las heces para poder visualizarla, ¿no? Con este método, concentra las heces para hacer una buena visualización, porque si la pones directamente, es posible que no cojas algunas, ¿no? Que no hay áreas que no la agarras. Con este método sí, ¿no? Es mucho más sencillo. Ahí está. Y así lo ves en el agar, y así lo puedes ver en el microscopio de la orina. Se mueve. Hay un ELISA, ¿no? Endoscopía, en todo, en el esófago, en el intestino delgado, en el colon, en todo el intestino se puede ver, en el esófago y he visto también. Y el tratamiento de formas no complicadas, ivermectina, hiperinfestación, ivermectina. Acá sí es ivermectina, no en el colon. Entonces, por ejemplo, ivermectina es la forma. El albendazol como tal no es tan eficaz. Ivermectina, incluso. ¿Bien? En la forma no complicada, yo doy 2 días nada más. ¿Ya? 2 días. En la forma complicada, algunos dan 2 días y repiten 2 días después, o dan una semana entera, con los riesgos que existen. Vía oral. No existe tratamiento intramuscular o endovenoso humano.
Cuando el paciente hace colitis por estrongiloides y no va a absorber, usamos ivermectina de animal, la inyectable. Se hace un cálculo del peso y lo inyectamos intramuscular. Si hemos llegado, yo he visto 2 veces. A ese extremo hemos llegado cuando el estrongiloides mina los intestinos y no absorbes. Después luego otro caso bien simpático que hemos tenido y que fue toda una ruptura de cabeza. Listo, hasta aquí. Para finalizar, como le decimos el bonus track para ustedes, hemos tenido un paciente que curiosamente venía por un cuadro de obstrucción gástrica. Eso fue el año pasado. Y como tenía obstrucción, síndrome pilórico, tomografía con obstrucción, una masa ahí. Resulta que lo ve el internista y dice que es un síndrome pilórico, llama al cirujano oncólogo, porque si era una obstrucción aguda, no pasaba nada. Y en esos casos el cirujano puede operar. El cirujano planteó la posibilidad de cáncer y dijo, esto tiene que operarse. ¿Qué cosa hizo? Gastrectomía parcial. Se llevó todo lo que es el antro y parte del píloro y un poquito de delgado. La patología arrojó estrongiloides. Nunca tuvo cáncer. Era estrongiloides que había entrado al intestino y había inflamado. Eso es el estrongiloides. Por eso nunca le den pie a estrongiloides, siempre téngalo en su mente. Algo muy sistémico, viene de la selva, viene de una zona endémica, aparte de tuberculosis, todas las cosas que ustedes piensan, ¿no? Síndrome de 4, no sé, ¿no? Lo dicen los reumatólogos. Pongan abajito por si acaso, ¿no? Si es que está en zona endémica. Viene a dar cualquier cosa. Y eso, me acuerdo siempre, fue bien problemático, porque después tenía que explicar al familiar por qué lo operaba. Porque a mí me llamaron cuando ya había estrongiloides. Entonces, tengan en cuenta eso. Siempre hay que ampliar la mente. Listo. Gracias por quedarse aún. Y sobre todo, que el día lunes me dicen que puede ser el examen, pero me están pidiendo por ahí que sea el viernes. ¿Ya? Hasta demostrar lo contrario es el lunes. Conversen con la facultad. Yo, como digo, como buen peón, me voy con lo que es la facultad. Quiere que me defienda. No, me ayudas, no, me reveles contra la facultad. El lunes,